Hablemos de acciones. Sí, precisamente de aquellas que vemos todos los días, que suben y bajan, que anuncian en la televisión de X o Y empresa. Una acción, también conocida como capital social, es un valor que representa la propiedad de una fracción de una empresa. Dicho de otra forma, poniéndolo en perspectiva, imaginémonos que las empresas son como pasteles. Estos se cocinan para varias personas y luego se dividen en función del hambre que tenga cada uno de los que están ahí. La empresa sería el pastel y los participantes o quienes van a comer serían cada uno de los socios. Y la porción de pastel que les tocaría serían las partes en las que se divide dicha empresa. Cada uno de los socios comerá tantas porciones como hambre tenga o como necesite o como quiera, o bien como dinero invierta dentro de la misma. Precisamente esas partes en las que se divide cualquier empresa son las llamadas acciones. Cualquier empresa, sociedad que conozcamos ha sido constituida con un determinado capital social, es decir, un cierto monto o un cierto dinero que se inyectó de arranque, que a grandes rasgos este se compone de las aportaciones de cada uno de los socios que la conforman. Poniendo por ahí un ejemplo, si tres amigos deciden que van a crear una empresa de venta de ropa, para ello cada quien decide que va a hacer una aportación de 20,000 pesos para arrancar. Al total de estas aportaciones se le conoce como capital social de la empresa. Y para este ejemplo, en este caso sería de 60,000 pesos, 20,000 de cada uno de ellos. Una vez realizada esta aportación y como si de un pastel justamente se tratara, se divide la empresa en varias rebanadas o en varias partes llamadas acciones. Una vez que se haya dividido dicha empresa, tendremos un número total de acciones para esa empresa con un precio determinado, cuyo producto será igual al capital social total de la misma. Ahora, cada vez que una persona compre acciones de esta empresa pasará a ser socio y por tanto propietario de la misma, ya sea en mayor o en menor proporción, y dependiendo del tipo de acciones, estas te pueden dar los derechos y obligaciones que estas conllevan, como por ejemplo el voto en las juntas de accionistas o el derecho a recibir dividendo en caso de que la empresa cuente con este beneficio. Ya más adelante estaremos hablando de esto. Antes que todo es importante entender, las corporaciones emiten o venden estas acciones para recaudar fondos para poder operar su negocio o para poder operar la empresa. A quien tenga estas acciones, conocido como accionista, ahora ha comprado una parte de la empresa o la corporación. Y dependiendo del tipo de acciones que posea, puede tener derecho a una parte de sus activos o una parte de sus ganancias que genere dicha empresa. En otras palabras, un accionista es un propietario de la empresa que está emitiendo la acción. La propiedad está determinada por la cantidad de acciones que posee una persona en relación con la cantidad total de acciones en circulación. Pongamos aquí otro ejemplo para entenderlo mejor. Por ejemplo, si una empresa tiene 1,000 acciones en circulación y una persona posee 100 acciones de ese total, pudiéramos estar hablando que esa persona posee el 10% de la compañía y por ende le tocarían los activos y ganancias correspondientes. A lo mejor hasta ahorita puede sonar un tanto complicado, un poco complejo esto que estamos discutiendo, pero la realidad es que no se necesita ser un máster financiero ni un gurú de los mercados para poderte hacer acreedor o dueño en parte de una empresa a través de estas acciones. Y es que cada día es más fácil y al día de hoy cualquiera de nosotros podemos pasar a ser esos propietarios o esos accionistas de una compañía que así lo permita en el momento que queramos, mediante la compra de algunas de estas acciones. Pero oye, Edson, ¿y cómo puedo comprar estas acciones? ¿Dónde las encontramos? Normalmente lo que se hace es recurrir a un intermediario o un broker, como se conoce en el medio financiero, que dará la orden de compra o venta de las acciones que deseemos adquirir o vender. Por ejemplo, en el caso específico de México tenemos algunos participantes que nos permiten hacerlo, como el caso de GBM Plus,
Cuspid, Bursanet, entre algunos otros. En el momento que adquirimos una acción, en ese momento pasamos a ser una minúscula parte de la gran cantidad de accionistas que puede llegar a tener una gran empresa, como el caso de Apple o de Amazon. Aunque puede que al adquirir una acción no tengamos adquiridos todos los derechos que otorga la acción, porque hay que tener en cuenta que hay algunas empresas, sobre todo los grandes nombres, que tienen reflejado dentro de sus estatutos que solo los poseedores de una cantidad mínima o un porcentaje de acciones determinado van a tener los derechos que en teoría debiera tener las acciones. Ahora, si recapitulamos un poquito lo que mencionábamos al principio, como decíamos, cada acción tiene un precio determinado y como todo precio puede variar en el tiempo. Ya lo mencionábamos, seguramente por ahí has visto que la acción subió tanto, que la acción bajó tanto. Pero oye Edson, entonces, ¿qué es lo que determina el precio de una acción en bolsa en particular? Y esta respuesta es muy sencilla, exactamente igual que cualquier otro producto que adquirimos. Es decir, mediante el libre juego de la oferta y la demanda. Si muchos inversionistas están buscando adquirir una acción de una empresa en particular, esta demanda se elevará y por ende el precio de la misma. Caso contrario, que si muchos inversionistas están buscando deshacerse de una acción, esto provocará que el precio disminuya. Hay mucha oferta y poca demanda. Dado el volumen diario tan enorme de compra y venta de acciones que existe en el mundo, los precios tienen una variación de precio diario, tanto a la alza como a la baja. Es bastante volátil, por eso en el día podemos ver que acciones subieron un 10%, que cayeron un 5% o algunos otros porcentajes. Pero de manera muy general y a grandes rasgos, resumiendo un poquito cómo es el comportamiento de los inversionistas, por lo regular las decisiones de compra van a estar influenciadas si es que los inversionistas perciben que una compañía tiene buenos proyectos y su salud financiera es buena, aumentando por ende el precio de esta acción, cotizándose bien. Pero caso contrario, probablemente empezarán a querer deshacerte de esas acciones cuando perciban que una empresa no es del todo solvente, que atraviesa algunos problemas, que trae algunos problemas por ahí atravesados, de manera que esto provocará que su precio baje en el mercado. Además, hay que tener en cuenta algunos otros factores que también influyen, como lo es la situación económica de un país en particular, la perspectiva de crecimiento, las posibles alianzas que tengan a hacer, los productos que manejan, los proyectos, o algo tan significativo o tan insignificante que pareciera como un simple tweet de alguien. Elon Musk, te hablamos a ti. Es precisamente esto lo que podemos ver en los medios de comunicación en cuanto vemos variaciones a la baja o a la alta en el precio de las acciones durante los días. Ya decíamos al principio, ¿por qué es que las empresas sacan acciones para que demás gente la pueda adquirir? Las empresas al emitir estas acciones lo que buscan es buscar inversionistas dentro de sus empresas para juntar o reunir capital, con el fin de hacer crecer el negocio o poder emprender nuevos proyectos de crecimiento. Aquí es muy importante entender que existen dos mercados distintos para hacerlo. El primero, cuando alguien compra una acción directamente de la empresa o en el mercado primario, o bien cuando lo hacemos de otro accionista, es decir, en el mercado secundario. Resumiendo, yo puedo directamente comprar acciones de la empresa, pues en el caso de los socios primerizos, o bien, una vez que tenga estas acciones, venderlas a alguien más dentro del mercado secundario. Pero entendamos que las acciones no son la única forma en la que las empresas pueden fondearse para sus actividades. También existe el caso de los bonos, que esto no es otra cosa que una emisión de deuda. Es decir, lo que hace la empresa, solicitar que la gente le preste dinero a cambio de un rendimiento o un interés fijo que le va a estar pagando por adquirir dichos bonos corporativos. Pero ese ya será tema para otro video. También es muy importante entender que existen dos tipos de acciones. Acciones de una compañía privada y acciones de una compañía pública. Seguramente con esta segunda es con las que más estamos familiarizados y es por las grandes empresas que vemos que cotizan. Esto quiere decir que cualquier persona puede adquirir participación dentro de esta empresa. Y es que una empresa puede decidir permanecer privada o salir pública, si su crecimiento así lo justifica. Cuando decimos que una empresa es privada, estamos hablando de que sus acciones no se negocian en un mercado de valores como lo es la bolsa.
Mientras que una compañía pública, por definición, permite que sus acciones se comercialicen en el mercado público de acciones, es decir, el mercado secundario. Estas empresas que son públicas y que cotizan en bolsa son mucho más fáciles de valorar para los inversionistas y los analistas de mercado, a diferencia de sus contrapartes en el caso de las empresas privadas. ¿Por qué? La razón principal se debe a la cantidad de información que está fácilmente disponible y al alcance de unos cuantos clics por todos lados. Gracias a que para poder estar listadas, poder ser públicas, existe un requisito que exige que esta información sea pública. Poner toda su disposición al alcance de todos los inversionistas. Ahora, para el caso de las compañías privadas, estas también pueden ofrecer acciones, pero a un grupo limitado de inversionistas mediante rondas de financiación restringidas con las que se espera acceder a un capital para expandirse o para aspirar en algún momento a poder salir a bolsa y convertirse en públicas. Y este es el caso sobre todo en las startups o empresas en etapas tempranas, son quienes siguen este modelo o esta estrategia de crecimiento. Para este caso en México pueden existir opciones para invertir en este tipo de acciones, como lo es el caso de Play Business, que te permite hacerlo en empresas que están apenas en proceso de crecimiento. Ahora, ¿cómo podemos saber si el precio de una acción es bueno o es malo? Para esto es muy importante evaluar la acción para poder evaluar su desempeño y poder compararlo con alguna referencia. A veces es muy fácil el adquirir una acción simplemente porque sabemos que es una empresa grande conocida. Sin embargo, es preciso y es importante hacer una indagación más profunda, poder analizar sus proyectos, sus proyecciones, cómo está su situación financiera, cómo están sus números, sus balances, sus estados de resultado, etcétera, etcétera. Otra opción para analizar si es una buena opción X acción es poder comparar su desempeño con una referencia en particular. A lo mejor puedes ver que una acción está dando el 4% de rendimiento y te parece muy bien, excelente rendimiento durante el año pasado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el resto del mercado está dando un rendimiento muchas más veces o mucho más alto que esa cantidad? Es por eso que es importante tomar el tiempo para comparar el desempeño de las acciones con diferentes índices del mercado. Como lo es el caso de algunos que a lo mejor has escuchado por ahí, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq para el caso de Estados Unidos o el IPC para el caso de México, que esto no es otra cosa que una conglomeración de varias acciones que marcan la tendencia dentro de una economía. También déjame en los comentarios si en otro video quieres que te explique más a fondo cómo funcionan y qué son los índices. En conclusión, una acción lo que te permite poder adquirir o ser parte en proporción de la propiedad de una compañía. En el mercado existen cientos de empresas a las cuales tú puedes acceder por medio de estos brokers o estos intermediarios que ya comentábamos. Justamente aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que visites algunos de los más populares aquí en México. Al final del día hay que entender que la existencia de las acciones benefician a ambas partes. Tanto a las empresas que las emiten para poder fondearse y obtener capital de parte del público para seguir creciendo o para nuevos proyectos, así como para nosotros inversionistas que nos permiten adquirir una pequeña participación de estas empresas a las cuales podemos tener acceso. Al adquirir estas acciones, lo que también estamos adquiriendo estos derechos de poder ser parte de las ganancias de la empresa en el caso de los dividendos, o bien beneficiarnos cuando haya un alza de precio que nos represente un margen contra el precio que la compramos y el precio que la vamos a vender eventualmente. Hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, espero te haya servido. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte y a activar la campanita para recibir más contenido como este. Sin más, me despido y nos vemos a la próxima.